Gracias a todos por continuar este estudio de las cartas. Vamos a empezar con la carta 85 ya. Empezamos con la invocación de Radha. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están o estamos preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender, compartir fraternalmente, practicar altruismo y servir sin reserva alguna. Radha. Nos dirigimos también con respeto a los grandes seres de luz, nuestros hermanos mayores y divinidades que ayudan a la humanidad, en especial a nuestros hermanos inmediatos, los amados Mahachohan, Chohans y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo revelable de lo oculto. Permítanos trazar un puente hacia ustedes que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores, y afirmamos querer ser como el viento que como un pañuelo seque las lágrimas, como una antorcha que todo lo ilumine, como la tierra que como un santuario todo lo posibilita, como el agua que como un torbellino todo lo disuelve. Pero sobre todo queremos ser como el estudiante fiel que nunca pone ni pondrá en duda a sus maestros, que siempre les agradece y les ama con devocional afecto, que siempre los admira y los respeta porque sabe que son el divino camino que a todos nos aguarda. Bueno, pues empezamos con la carta 85. Este es del maestro Kotomi a uno de los vicepresidentes o consejeros de la famosa rama de Londres, de la Sociedad Teosófica. Y dice lo siguiente a los miembros de la rama de Londres, de la Sociedad Teosófica, amigos y adversarios, dice el maestro. Acabo de ordenar que se envíen 2 telegramas a la señora Kingsford y al señor Sinet para notificarles a ambos que la primera, es decir, la señora Kingsford, debe continuar siendo presidenta de la rama de Londres de la Sociedad Teosófica. Como recordamos, había ahí algún lío, algún problema, algún enfrentamiento entre Sinet y la señora Kingsford, y al final los maestros y el Chohan decidieron que siguiera la señora Kingsford. Por eso está informando esto el maestro. Y ahora viene la reparación. Este no es solo el deseo de uno de nosotros dos o de ambos, que somos conocidos del señor Sinet, sino que es el deseo expreso del Chohan mismo. Por eso dice. La elección de la señora Kingsford no es cuestión de sentimientos personales entre nosotros y esa señora, sino que está basada enteramente en la conveniencia de tener al frente de la sociedad en un lugar como Londres a una persona bien adaptada al nivel y a las aspiraciones del público, hasta ahora ignorante de las verdades esotéricas y por ese motivo malintencionado debido a esta ignorancia. Entonces se necesita una persona pues, que tenga las características que tiene la señora Kingsford. Ni tampoco tiene en absoluto la menor importancia si la presidencia actual de la rama de Londres de la Sociedad Teosófica abriga sentimientos de consideración o de irreverencia hacia los humildes y desconocidos personajes que están al frente de la buena ley tibetana. Repito, tampoco tiene en absoluto la menor importancia si la presidenta actual de la rama de Londres, es decir, la señora Kingsford, abriga sentimientos de consideración o de irreverencia hacia los humildes y desconocidos personajes que están al frente de la buena ley tibetana, sea el autor de la presente o cualquiera de sus hermanos. Entonces, consideración, pero también irreverencia, sino que se trata de dicha señora, que la señora está cualificada para el propósito que todos abrigamos en nuestro corazón. Es decir, la propagación de la verdad por medio de las doctrinas esotéricas transmitidas por no importa qué canal religioso y la destrucción del burdo materialismo y los ciegos prejuicios y el escepticismo. Entonces, las razones por las que se está eligiendo a ella como presidenta, más allá de los problemas que tiene ella de irreverencia hacia los maestros, es porque dicha señora tiene las cualificaciones necesarias. Es una buena propagadora de la verdad por medio de doctrinas esotéricas transmitidas, pero no importa qué canal religioso, y porque es un baluarte para la destrucción del materialismo burdo y los ciegos prejuicios y el escepticismo. Como ha observado justamente la señora, hay que hacer comprender al público occidental que la Sociedad Teosófica es una escuela filosófica constituida sobre las antiguas bases herméticas, ya que ese público no ha oído hablar nunca del sistema tibetano y tiene ideas muy tergiversadas sobre el sistema esotérico budista. Debido a esas dos razones, a la ignorancia sobre el sistema tibetano y los recuerdos o el conocimiento que se tiene, pero tergiversado,
del sistema esotérico budista. Por esa razón, entonces, la sociedad teosófica es la escuela que puede aclarar estas cosas. Por lo tanto, y hasta aquí estamos de acuerdo con las observaciones reflejadas en la carta escrita a la señora Kingsford, a Madame Blavatsky, que se le pidió a esta última que la sometiera a el maestro Kotomi. Y a este respecto queremos recordar a nuestros miembros de la rama de Londres que la filosofía hermética es universal y no sectaria, mientras que la escuela tibetana siempre será considerada por aquellos que la conocen poco, si es que la conocen algo, como más o menos teñida de sectarismo. Al no aceptar la primera ninguna discriminación por cuestión de casta, color, credo, ni ningún amante de la sabiduría esotérica puede poner ninguna objeción al nombre, como sucedería en el caso de que la sociedad a la que pertenece llevara la etiqueta de una denominación específica correspondiente a una religión determinada. Aquí el maestro explica entonces por qué razón no está adscrita a alguna religión específica, la sociedad teosófica. Y también habla de que la escuela tibetana eh, está teñida de sectarismo. Bueno, eso es lo que está el maestro explicando en estos dos primeros párrafos. Y además que el hermetismo es muy importante para las escuelas que estamos estudiando. Dice, por eso la filosofía hermética es universal y no sectaria, mientras que la escuela tibetana sí está teñida de sectarismo. Tercer párrafo, la filosofía hermética se adapta a toda creencia y a toda filosofía y no choca con ninguna. Repito, la filosofía hermética se adapta a toda creencia y a toda filosofía y no choca con ninguna. Es el océano sin límites de la verdad, el punto central hacia donde fluye y donde coincide cada río, así como cada corriente, tanto que su origen esté en el este, oeste, norte o sur. Y así como el curso del río depende de la naturaleza de su cuenca, también el canal para la comunicación del conocimiento debe adaptarse a las circunstancias que a cada cual le rodeen. El hierofante egipcio, el mago caldeo, el arat, el rishi, emprendieron antaño el mismo viaje de descubrimiento y llegaron por último a la misma meta, aunque por distintas trayectorias, como los ríos, como la alegoría que está usando en el párrafo anterior. Incluso en el momento actual existen vigentes tres centros de la fraternidad oculta, tan separados geográficamente como exotéricamente, siendo la verdadera doctrina esotérica la misma en sustancia. Hay una separación exotérica, pero hay una unificación esotérica, porque es la misma sustancia, aunque diferente en los términos, todos enfocados al mismo gran objetivo, pero en los detalles de procedimientos no hay necesariamente el hecho de que estén de acuerdo. Vamos a hablar un poco entonces del hermetismo que está diciendo. La sociedad teosófica es una escuela filosófica constituida sobre las antiguas bases herméticas. De Hermes proceden las investigaciones numéricas y físicas de los pitagóricos que nos dieron la matemática, la geometría y la música. Para empezar, las primeras raíces del hermetismo se remontan al periodo helenístico, particularmente alrededor de los siglos 2 y 3 a.C. Durante ese tiempo el intercambio cultural e intelectual entre griegos y egipcios se dio con mucha fuerza. Las tradiciones florecieron en la ciudad de Alejandría, como todos sabemos, ya habíamos hablado de eso, un importante centro de aprendizaje. Hermes Trimegisto, la figura legendaria central del hermetismo, fue concebido durante esta época como una síntesis del dios griego Hermes y el mensajero de los dioses, y la deidad griega de la sabiduría y el dios egipcio Tot, el dios egipcio de la escritura, el conocimiento y la magia. En esta relación es como surge el hermetismo. González Blanco, para otra vez, y siempre utilizo, ya saben, autores hispanos. El González Blanco en su obra Hermetismo, ensayo bibliográfico, comenta cosas que son muy interesantes, voy a leerlas. Muchos diversos tipos de religión se entretejen unos con otros. Vean ustedes la forma interesante como lo explica. Entonces, muchos diversos tipos de religión son entretejidos. Cristianismo, gnosticismo, maniqueísmo, hermetismo, orfismo, neopitagorismo, etcétera, etcétera. En estas, el énfasis tiende a ponerse sobre las prácticas astrológicas o mágicas, sobre la teurgia, o cuanto opuesta a la teología sobre palabras o ceremonias más que sobre la razón y el pensamiento. Los neoplatónicos se vieron cada vez más enredados en este mundo religioso y mágico. En el mundo del asno de oro de Apuleyo, Plotino fue primariamente un filósofo en nuestro sentido moderno de la palabra, pero aún desaprobando la magia creía en ella a pie puntillas, y fue uno de los puntos de arranque de la magia órfica del Marsilio Ficino. Su discípulo Porfirio comentó los oráculos caldaicos, estos misterios versos griegos atribuidos más tarde a Zoroastro, que dan indicaciones para requerir a los demonios y para dar culto al sol y al fuego.
Jámblico también los comentó en su De Mysterius, afirma la supremacía de las prácticas teúrgicas sobre cualquier otro método racional o intelectual de alcanzar la divinidad. El emperador Juliano, el apóstata, habiendo abrazado la filosofía neoplatónica y restaurando la religión pagana, se convirtió en un poderoso patrón de la teurgia y su devoción principal se dirigió al dios Sol. Proclo, aun siendo un buen filósofo y capaz de escribir un buen comentario a Euclides, fue un gran mago, especialmente capaz de hacer llover, era una de las cosas que se le atribuían a este filósofo. Escribió un tratado de De Sacrificiis et Magia y un largo comentario a los oráculos caldeos. Como miembro de la escuela del Jámblico, profetizó que una oscuridad fabulosa e informe tiranizaría las cosas más hermosas sobre la tierra. Y bueno, una buena parte de esto viene de Walker, de Ancient Theology, de Londres del 72. Bueno, la idea es que aquí viene una gran concentración de autores relacionados entonces todos ellos con el hermetismo, para que ustedes ya en la comodidad de sus hogares puedan separar lo que está todo apretado en este párrafo para poder entender con mayor profundidad y a través de un divulgador hispano lo que es o la forma como él entreteje, que así es de hecho como había empezado el párrafo. Continuamos. La llamada literatura hermética, en cierto modo, es un conjunto de papiros que contenían hechizos y procedimientos de inducción mágica. Por ejemplo, en el diálogo llamado Asclepio, el dios griego de la medicina, se describe el arte de atrapar las almas de los demonios en estatuas o en formas, con ayuda de hierbas, piedras preciosas y aromas, de tal modo que la estatua pudiera hablar y profetizar. Es lo que se dice. Por supuesto, ya estamos hablando aquí de otro libro. En otros papiros existen varias recetas para la construcción de este tipo de imágenes y detalladas explicaciones acerca de cómo animarlas o dotarlas de vida. En este caso, el traductor, que es un traductor mucho más superficial, habla de todas estas cosas que hay que tenerlas en cuenta, no para creerlas, sino para saber también cómo se divulgan, cómo se divulga el hermetismo, ahuecándolas para poder introducir en ellas un nombre grabado o una hoja de oro, momento esencial de este proceso. No es un proceso específicamente alquímico el que estamos viendo acá, pero estamos viendo entonces otro nivel de lo que estábamos leyendo en la página anterior. Continuamos. No obstante, no queda ahí la literatura atribuida a las figuras mitológicas importantes de las que estuvieron en Epidauro, pues específicamente Asclepios, Hipócrates, etc. Los escritos herméticos en general dan cuenta de un determinado enfoque acerca de las leyes del universo in toto, es decir, general. En el famoso Asclepio se nos habla constantemente de Dios, a quien se llama el Todo Bueno. Para describirnos las leyes del universo, por ejemplo, en el pasaje número 20 de Asclepios, Dios es expresado como la inconcebible unidad, una unidad no concebible que constituye el universo. De una forma similar al concepto de Brahman o divinidad impersonal hinduista, para hacer una especie como de relación entre ambos. Una unidad cuya característica esencial es que posee una naturaleza masculina y femenina al mismo tiempo. Esta característica se la otorgará Dios a su vez por reflejo de todas las criaturas. En el famoso Asclepio, como decíamos, en la figura de Dios no tiene la consideración de quien ha hecho todas las cosas, sino que Dios mismo es todas las cosas. Todos los seres vivos, todo lo material e inmaterial son para Hermes parte de lo que actúa dentro de Dios. Pero solo los humanos somos un reflejo exacto de esa divinidad, de todo lo bueno, al menos en potencia. Bueno, este es otro párrafo de otro texto en donde se habla entonces de la concepción que se tiene acerca del creador y de la forma. Él trabaja los verbos de una manera diferente para poder entrar en el misticismo del hermetismo, que es muy importante. También nos habla en el tercer párrafo Hermes del tiempo. De acuerdo con el Asclepio, otra vez, que es una parte importante de toda esta literatura, en el párrafo 27, el mundo es el receptáculo del tiempo y que mantiene la vida en su correr y agitar. El tiempo, por su lado, respeta el orden, y el orden y el tiempo provocan por transformación la renovación de todas las cosas a través de los ciclos, todo lo que existe en el mundo fenomenal. Recordemos que esta obra, el propio Hermes aparece como un personaje que dialoga con Asclepio, que eventualmente también se convirtió en Dios, si recuerdan ustedes la historia, siendo que la conversación se sitúa en el antiguo Egipto. Como curiosidad, añadiremos que Asclepio habla a Hermes de dioses que están en la tierra. Al preguntarle a Asclepio a Hermes dónde están tales dioses, Hermes le responde que en la montaña de Libia, y acto seguido cambia el tema, o sea, no habla mucho más de este tema. En estos diálogos entonces entre Asclepio, que poco a poco fue
transitando una progresión impresionante hasta convertirse en Dios. Hay toda una historia del sitio, o uno de los sitios más importantes en donde se adoraba a Apolo para temas de curación, y eso está en Epidauro, en la isla del Peloponeso, pero digamos, aquí estamos comprimiendo una serie de cosas relacionadas con este texto. Del otro lado está, dice en la mitología griega, Asclepio era un héroe y semidios, hijo de Apolo y de la mortal Cronis de Tesalia. Según algunas historias, Cronis abandonó a su hijo cerca de Pidauro, que es la zona esta famosa de la que estábamos hablando, por la vergüenza de su ilegitimidad, y dejó al niño al cuidado de una cabra y un perro. Bueno, esto habría que hablarlo entonces más adelante les voy a dar un esquema para que podamos ver la forma como los mitos entran en ciertas profundidades, y de acuerdo a la profundidad, la forma como se están expresando estas cosas no son literales, son formas simbólicas que hay que tener mucho cuidado, sin embargo es lo que aparece. Y esta es la famosa tábula esmeraldina, donde apareció entonces todo el conocimiento hermético. Estamos viendo todo lo de lo hermético, pues obviamente porque el maestro lo está comentando que la teosofía de alguna manera tiene una fuerte vinculación con el hermetismo. Bueno, pues este es uno de los libros que hacen referencia al famoso sistema hermético a través de los preceptos de Hermes Trismegisto. Bueno, entonces vamos a revisarlos, todos ya lo sabemos, por lo menos vamos a llegar al 10. Lo que digo no es ficticio, sino digno de crédito y cierto. O sea, lo que van ustedes a leer a continuación es cierto. Dos, lo que está más abajo es como lo que está más arriba, y lo que está arriba es como está más abajo. Actúan para cumplir los prodigios del uno, del cual ya hablamos cómo se ve en el hermetismo. Ahora, esto es quizá la sentencia más conocida del hermetismo: como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Bueno, como todas las cosas fueron creadas por la palabra del ser, así todas las cosas fueron creadas a imagen del uno. Cuatro, su padre es el sol, su madre la luna, el viento lo lleva en su vientre, la nodriza es la tierra. Quinto, es el padre de la perfección en el mundo entero. Está aquí el tercero. Sexto, su poder es fuerte si se transforma en tierra. Séptimo, separa la tierra del fuego, lo sutil de lo burdo, pero sé prudente y circunspecto cuando lo hagas. Octavo, usa tu mente por completo y sube de la tierra al cielo, y luego nuevamente desciende a la tierra y combina los poderes de lo que está arriba y lo que está abajo. Así ganarás gloria en el mundo entero, y la es muy importante. Usa tu mente, aprende a usar la mente. Usa tu mente por completo. Y cuando la uses, sube de la tierra al cielo. Y luego nuevamente desciende a la tierra. Y cuando desciendas después de haber estado en el cielo, combina los poderes de lo que está arriba, que ya conoces por haber ascendido al cielo, y lo que está abajo, yo superior, yo inferior. Así ganarás gloria en el mundo entero, y sobre todo la oscuridad saldrá de ti de una vez por todas. Noveno, esto tiene más virtud, esto tiene más virtud que la virtud misma, porque controla todas las cosas sutiles y penetra en todas las cosas sólidas. Décimo, este es el modo en el que el mundo fue creado, y esta es la tapa que existía en los tratados de la época. Perdón, algo pasó aquí. Continuamos. Me imagino que ya cambió el slide, ¿verdad? Ok. Ocurre todos los días encontrar estudiantes pertenecientes a diferentes escuelas de pensamiento oculto, continúa el maestro. Dice, todos los días podemos encontrar estudiantes que pertenecen a diferentes escuelas de pensamiento oculto. A estos estudiantes los atrae el ocultismo, pero hay varias escuelas. Sentados de lado a lado a los pies del mismo gurú, Upásika, que así se llamaba Madame Blavatsky, que recordemos que Upásika quiere decir discípulo para ellos. O sea, ellos tienen muchos upásikas, pero de tanto decirle Upásika a Blavatsky se quedó como un sinónimo. Y su barro. Aunque alumnos del mismo maestro, vean qué interesante lo que dice, no han seguido la misma filosofía. Una es budista, el caso de Madame Blavatsky, y el otro Advaita. Muchos prefieren llamarse budistas, no porque el nombre les identifique con el sistema eclesiástico constituido sobre las ideas básicas de la filosofía de nuestro señor Gautama Buda, sino debido al significado de la palabra sánscrita Budi, cosa que ya nos había pasado en alguna de las charlas que habíamos estado, donde se hablaba entonces de una explicación de que se refería al Budi de Budi y no al Budi de Buda del budismo. Entonces, sino debido al significado de la palabra Budi. Entonces, algunos budistas en realidad están hablando de Budi, sabiduría, iluminación, y como silenciosa protesta contra vanos rituales y vicios ceremoniales que en demasiados casos han sido causa de las mayores calamidades. Tal es también el origen del término caldeo mago.
Siguiente párrafo. Es pues comprensible que los métodos del ocultismo, aunque sean en su esencia inalterables, sus métodos inalterables, sin embargo, tienen que adaptarse a los tiempos y a las circunstancias cambiantes. Aquí estamos hablando de una paradoja importante. Dice, es comprensible que los métodos del ocultismo, aunque sean en su esencia inalterables, sin embargo, tienen que adaptarse a los tiempos y a las circunstancias cambiantes. El estado general de la sociedad en Inglaterra, completamente distinto al de la India, donde nuestra existencia es cuestión de creencia común o, por así decirlo, inherente a la población, y en muchos casos es cuestión de absoluto conocimiento, en el caso de Europa requiere de un sistema totalmente diferente para la presentación de las ciencias ocultas. Entonces, si hay aspirantes a los estudios de ocultismo, sin embargo, en Occidente tienen que empezar de más atrás. Tienen que empezar por creer que existen todas estas comunidades transhimalayicas. Siguiente párrafo. El único objetivo por el que hay que esforzarse es el mejoramiento de la condición del hombre mediante la difusión de la verdad adaptada a los diferentes estados de su desarrollo, así como al desarrollo del país en el que vive y al que pertenece, sí, un poco la parte sociocultural y la parte interna de su desarrollo. La verdad no tiene una señal distintiva y no sufre por el nombre bajo el cual sea promulgada. Si se consigue el objetivo mencionado, la constitución de la rama de Londres de la Sociedad Teosófica permitirá alimentar la esperanza de que antes de poco se ponga en práctica el método adecuado. Es bien sabido que un imán deja de ser imán si sus polos cesan de ser antagónicos. Bueno, continuamos. Vamos a revisar un poco lo que está diciendo aquí el maestro, de que hay diferentes fuentes, pero todas van hacia lo mismo. Este es un esquema que quiero explicarlos. Aquí aparece Krishna, el señor del yoga, y hasta arriba aparece, de acuerdo a esta nomenclatura, Adi Atma Yoga, después el Atma Yoga, el Ahamkar Yoga, el Buddhi Yoga, el Kundalini Yoga, las dimensiones físicas y el Lower Hell Dimensions, que sería un poco como el infierno. Y luego hay una primera llave que va desde el Ahamkar hasta el infierno, por decirlo así, que es el Prakriti, las dimensiones del Prakriti, que está desde la materia en muy diferentes formas sutiles o groseras, hasta los niveles de energía que también pueden dar entonces un poco de fuerza a las potencias espirituales. Arriba en el Atma Yoga está la parte espiritual, la dimensión espiritual, y más arriba las dimensiones espirituales en el Adi Atma Yoga. Luego están las conexiones de las relaciones entre la parte suprema y la parte de Param Atma. Y luego entonces aquí les puse algunas cosas importantes para poder entender lo que aquí se está diciendo. Debajo del león dice Durga Major Energy in Prakriti. Entonces vamos a hablar de los Durgas. Durga es una de las diosas con más templos dedicados y con más seguidores, por lo menos en Oriente. Durga rompe la muralla del ego de sus devotos con sus armas de combate. Repito, Durga, esta diosa, rompe la muralla del ego de sus devotos con sus armas de combate. Nuestras imperfecciones, nuestra oscuridad interior, todo eso lo rompe. Ella manifiesta su fuerza destructiva por amor y compasión hacia sus hijos, con la intención de salvarnos de nuestros demonios internos. Ella mató a los demonios asuras cuando estaban destruyendo el equilibrio del mundo. Era una guerra entre el conocimiento y la ignorancia, la verdad y la mentira, el opresor y el oprimido, pero Durga es también la madre, de alguna manera. Bueno, entonces aquí aparece Durga en este lado, con toda la energía del Prakriti. Luego el Krishna's Cosmic Form of Supervision, cómo le hace Krishna para supervisar. Bueno, luego viene el tema de la refulgencia que hay detrás de las partes etéricas, que van más allá del cuerpo físico que todos podemos observar. Entonces la refulgencia corporal del Señor Supremo se conoce como Brahmaloka o Siddhaloka. Los universos materiales se generan a partir de los rayos corporales de la Suprema Personalidad de Dios, dice otra parte de la enseñanza. Abajo Krishna nos da la inteligencia. Si no vas al templo o no escuchas el achaya, puede al menos tratar de entender mi presencia cuando veo o huele una flor. Puede encontrarme en el aroma de una flor. Ahí puede encontrarme si es que no puede ir al templo. ¿Es eso muy difícil? La conciencia de Krishna es tan agradable que usted puede ser consciente de Krishna incluso por el agua potable o incluso al ver la luz del sol o al ver una luz de la luna. Otra vez puso un stop. O si usted es un erudito védico, al cantar Om, o incluso al escuchar la vibración del sonido, o al ver una flor oliendo o lo que fuere. Bueno.
Y finalmente de este lado entonces tenemos cuáles son las características de las personas que ya están más desarrolladas espiritualmente. Y las vemos entonces que estas personas que ya han mostrado mucho desarrollo tienen características hermosas en todo el cuerpo, están marcados con todas las características auspiciosas, son agradables, son refulgentes. Estamos hablando de las personas que ya tienen desarrollo, de los chelas, los arats, etcétera. Es sumamente agradable, es refulgente, es fuerte, siempre está joven, es un lingüista maravilloso, es veraz, habla de un modo agradable, es fluido en el lenguaje, es muy erudito, inteligente, genio, artista, diestro, experto, agradecido, firmemente determinado, experto juez del tiempo y las circunstancias. Ve y habla con la autoridad de los Vedas o las escrituras, es puro, tiene dominio de sí mismo, es perseverante, tolerante, indulgente, grave, está satisfecho consigo mismo, es equilibrado, magnánimo, religioso, heroico, compasivo, respetuoso, sencillo, liberal, tímido, es protector de las almas entregadas, es feliz y faltan otros 38 características. Ese es el perfil más largo que yo he visto en mi vida, de una persona que se trabaja a sí misma y que poco a poco entra entonces en el carril de desarrollo. Y así es como vemos a estos hermanos mayores de los que ya hemos estado hablando, con todas las características mucho más pulidas. Es una piedra muy pulida. Por eso era importante ver un poco el resumen de esta estructura. Continuamos con la carta. Al unirse al calor por un lado y al hielo por otro, la temperatura resultante será saludable para todo el mundo. La señora Kingsford y el señor Sinet, y ahí está hablando que uno es hielo y el otro es calor, son útiles los dos y ambos son necesarios y apreciados por nuestro venerado Chohan y maestro, precisamente porque son los dos polos calculados para mantener todo el cuerpo de armonía magnética. Igual que el buen juicio de ambos formará un excelente componente que no se logrará de otra manera, el uno corrigiendo y el otro equilibrando, para el firme progreso de la sociedad teosófica en Inglaterra es necesaria la dirección y los buenos servicios de los dos. Pero no pueden ser presidentes los dos. Lo pongo ahí en una letra mayor. Los puntos de vista de la señora Kingsford son, en el fondo, excepto en los detalles, idénticos a los del señor Sinet en las cuestiones de la filosofía oculta. Y debido a asociación con los nombres y símbolos familiares a los ojos y oídos cristianos, son más apropiados que los del señor Sinet. Es decir, ella ha logrado amalgamar las ideas y escoger las expresiones apropiadas para poder entrar en los ojos y los oídos cristianos, sin que ocurra un cisma o un golpe. Entonces, es más apropiado que los señor Sinet para la actual disposición de la inteligencia nacional inglesa y su espíritu conservador. Tiene más mano para entrar ahí. La señora Kingsford es, pues, una idónea para dirigir con acierto el movimiento en Inglaterra. Por lo tanto, si nuestro consejo y nuestro deseo cuentan para algo entre los miembros de la rama de Londres, sea como sea, ella tendrá que ocupar la presidencia al menos el próximo año. Que los miembros bajo su dirección traten de superar con decisión la impopularidad que toda enseñanza esotérica y toda reforma es seguro que provoquen en sus comienzos y triunfarán. Repito, que los miembros bajo su dirección traten de superar con decisión la impopularidad que toda enseñanza esotérica y toda reforma es seguro que provoquen en los comienzos. Va a ser impopular los cambios y triunfarán. La sociedad será una gran ayuda y una gran fuerza para el mundo, así como para un canal seguro para la corriente filantrópica de su presidenta. Y aquí empieza a sacar ya lo que es el perfil de esta mujer Kingsford, que si bueno es cierto fue contaminada por la persona esta que le ayudaba mucho y que no recuerdo ahora cómo se llama, pero ya hemos hablado de este señor que siempre estuvo con ella y que le hizo un poco de daño, más adelante lo van a comentar los maestros. Dice entonces, al final es una filántropa. Su lucha constante y no del todo infructuosa, ojo lo que dice acá, por la causa de la antivivisección. Aquí puse entre paréntesis lo que es la vivisección. La vivisección es un procedimiento que consiste en la disección de un animal vivo para realizar investigaciones o estudios científicos, cosa que cada vez se hace menos, pero todavía se hace. Y su ardiente defensa del vegetarianismo, esas dos cosas, su antivivisección y la ardiente defensa del vegetarianismo, son suficientes méritos para la consideración de nuestros chohans, así como para la de todos los verdaderos budistas y advaitas. Y de ahí la preferencia de nuestro maestro Maha Chohan en este sentido. Pero como los servicios del señor Sinet, por otra parte, por la buena causa, son evidentemente muy importantes, quiere decir que hubo un verdadero lío para poder elegir quién iba a estar al frente de la Sociedad Teosófica de Londres. Mucho más importante que lo de cualquier otro teósofo occidental es lo que ha hecho Sinet. Entonces, era muy difícil el tema. Por ello es aconsejable un nuevo arreglo donde uno de los dos quede y el otro entienda cuáles son las razones por las que el otro va a quedar. Bueno, pues esto nos lleva a una metodología más contemporánea que se llama conflicto doble atracción-evitación de Kurt Lewin.
El doble conflicto de atracción-evitación se produce cuando un sujeto se encuentra ante dos objetivos con valencia positiva y negativa. Es decir, se elija lo que se elija, hay algo que ganar y algo que perder. Quiero ahorrar, pero quiero ir a viajar a París. Es el ejemplo que puso Louis cuando expresa esto. Y entonces dice, bueno, si la decisión A, pues voy a París, que es lo que es parte de lo que quiero, pero no puedo ahorrar porque tendré que gastar mucho dinero. Entonces, el objetivo de ahorrar cede al objetivo de ir a París. Pero la decisión B gana entonces ahorrar, dice, lo positivo es que puedo ahorrar dinero, pero lo negativo es que no voy a París. Es decir, de los dos lados hay algo que ganar y algo que perder, se llama conflicto doble atracción-evitación. Vamos a agarrarlo de este lado. Esta es la foto del, bueno, la imagen del Chohan de aquel entonces, el Chohan anterior. El actual sabemos que es otra persona. Bueno, es otro señor, y este es el que estaba en aquel entonces. Entonces, posible discernimiento del Mahachohan de aquel tiempo. Bueno, entonces los deberes que tiene que hacer el que quede, tratar de superar la decisión de impopularidad que toda enseñanza esotérica, toda reforma van a provocar en sus comienzos. O sea, se necesita mucha mano para ir trabajando con los conflictos que van a suceder cuando empiece la reforma. Y mucho liderazgo para que la sociedad sea una gran ayuda y gran fuerza para el mundo y para poder hacer una lucha constante contra, ya vimos, los trabajos de la investigación con animales. Bueno, vamos aquí con la decisión B, CINET. Gratitud, porque ha hecho una entrega monumental, servicios a la causa, súper importante, lealtad a los maestros a la hora de defenderlos, aún en contra de su prestigio, ya lo hizo, muy, muy importante, y su entrega es mayor que la de cualquier otro occidental, pues es un perfil fuerte. Lo malo, merma la corriente filantrópica de la señora Kingsford, o sea, no va por ahí, menos antivivisección, es un tema que no le interesa y no lo sigue, menos apoyo al vegetarianismo, porque tampoco es el tema de él, disminución de la asociación con los nombres y símbolos familiares a los ojos y oídos cristianos, que no lo hace tan apropiadamente como la señora. En la decisión A, donde está la señora Kingsford, entonces, cosas a favor, corriente filantrópica, es una filántropa y eso es importante para los maestros. Antivivisección, súper importante. Apoyo fuerte al vegetarianismo, súper importante. Y su asociación con los nombres y símbolos familiares a los ojos de los oídos cristianos, o sea, tiene una mejor manera de entrar en el ambiente cristiano y poder abrir los corazones para dejar que entre el ocultismo. Lo malo, que en caso de elegirla, habría cierta ingratitud con Sinet, que no habría cierto reconocimiento a las personas que han entregado su vida a la causa, que faltaría una retribución a la lealtad de los maestros y faltaría reconocimiento a la entrega que es la mayor que cualquier otro occidental. Bueno, pues los maestros entraron en este lío y al final optaron por la señora Kingsford, utilizando probablemente un modelo de doble atracción-evitación o alguna cosa mejor que esta, pero esto es lo que a mí se me ocurrió para poder explicar todo lo que tuvo en la cabeza el Maha Chohan antes de tomar su decisión. Continuamos con la carta. Parece necesario para un estudio apropiado y una correcta comprensión de nuestra filosofía, dice el maestro, y en beneficio de aquellos cuya inclinación les lleva a buscar el conocimiento esotérico en la fuente del budismo del norte, y para que esa enseñanza no sea impuesta ni siquiera virtualmente, ni ofrecida a aquellos teósofos que puedan discrepar de nuestros puntos de vista, repito, y para que esa enseñanza no sea impuesta ni siquiera virtualmente. O sea, esa enseñanza está ahí, pero no se le va a imponer a nadie ni siquiera se va a ofrecer a los teósofos que puedan discrepar con sus puntos de vista. Que se forme un grupo especial compuesto por aquellos miembros que deseen seguir totalmente las enseñanzas de la escuela que nosotros, miembros de la fraternidad tibetana, pertenecemos y que se formará bajo la dirección del señor Sinet, dentro de la rama de Londres de la Ciudad Teosófica. Ahí viene la compensación un poco. Repito, parece necesario para un estudio apropiado, para poder estudiar bien y una correcta comprensión de nuestra filosofía, y en beneficio de aquellos cuya inclinación les lleva a buscar el conocimiento esotérico en la fuente del budismo del norte, es decir, aquellos simpatizantes con el budismo que ya existían en el siglo XIX, allí en Gran Bretaña, para que esta enseñanza no sea impuesta ni siquiera virtualmente, ni ofrecida a aquellos teósofos que pudieran discrepar con nuestros puntos de vista, que se forme un grupo especial. Sugerimos que aunque sea la presidencia de Kingsford, se forme un grupo especial compuesto por aquellos miembros que deseen seguir totalmente las enseñanzas de la escuela que nosotros, miembros de la fraternidad tibetana, pertenecemos, y que se formará bajo la dirección del señor Sinet y dentro de la rama de Londres, en esa rama en donde la presidenta va a ser Kingsford. Entonces, llegaron a una solución salomónica. Este es en realidad el deseo del Maha Chohan. La señora Kingsford en la presidencia, el señor Sinet en esta escuela interna, para poder estudiar a profundidad el conocimiento de los maestros. Este es en realidad el deseo del Maha Chohan. Nuestra experiencia del año pasado demuestra ampliamente el peligro que se corre al someter imprudentemente nuestras sagradas doctrinas en un mundo no preparado.
Por lo tanto, esperamos y estamos resueltos a exigir, si es necesario, más cuidado que nunca a nuestros seguidores en la exposición de nuestra enseñanza secreta. Por consiguiente, muchas de estas últimas, que el señor Sinet y sus condiscípulos pueden recibir de nosotros de cuando en cuando, tendrán que guardarse enteramente en secreto para el mundo, si quieren que les ayudemos en ese sentido. Es decir, si van a empezar a divulgar lo que no es necesario divulgar, dejarían ellos de ayudarle. Casi no necesito señalar que el arreglo propuesto está proyectado para conducir a un progreso armónico de la Sociedad Teosófica de Londres. Es un hecho universalmente admitido que el éxito maravilloso de la Sociedad Teosófica en la India es debido completamente a su principio de sabia y respetuosa tolerancia hacia las opiniones y creencias de cada uno. Algo que tiene la Sociedad Teosófica es la libertad de pensamiento. Ni siquiera el presidente fundador tiene derecho a intervenir directa o indirectamente para interferir la libertad de pensamiento del más humilde de los miembros. No podemos sembrar ideas en nadie. Lo que podemos hacer es divulgarlas y la persona, si le parece bien, si le parece mal, estimular para que la gente estudie y la gente se nutra a través de las diferentes cosas que pueda haber y por supuesto estar accesibles y disponibles, dicen los maestros, para que si hay alguna demanda, si alguien demanda algo que quiera saber, ellos verán si esto es revelable y le podrán dar las guías para que continúe sus estudios. Y menos aún tratar de influir en una opinión personal. Eso los maestros no lo hacen, eso solo lo hacen los magos negros. Repito, ni siquiera el presidente fundador tiene el derecho a intervenir directo o indirectamente para interferir la libertad de pensamiento del más humilde de los miembros, y menos aún para tratar de influir en su opinión personal. Bueno, libre pensamiento. Siempre que vean ustedes esta línea vertical es porque estoy metiendo algo, un agregado. Libre pensamiento profundo. El término libre pensadores, de los free thinkers, se llaman, se utiliza particularmente en relación con un grupo de pensadores ingleses del siglo XVII y XVIII, es decir, antes del siglo XIX, que es lo que están hablando aquí los maestros. Los rasgos más característicos y sobresalientes de dichos autores son la defensa de la tolerancia en todas las cosas en donde se imponen una serie de verdades a fuerza, y esta es la tolerancia religiosa. La adopción del racionalismo, cierto materialismo, el deísmo y la religión natural irracional. La cuestión religiosa era central en la discusión y en este respecto la frecuente era el rechazo de los misterios sobrenaturales, es lo que pasaba dentro de los freethinkers, las liturgias y los dogmas oficiales, entre comillas. Las notas más señaladas son el racionalismo gnosiológico. Lo gnosiológico no es necesariamente ni metafísico ni psicológico, por el cual todo conocimiento verdadero exige la intervención de la razón como facultad para tratar de entenderlo y la impugnación de los dogmas religiosos, porque se quedan entonces faltos de un análisis apropiado. Cabe destacar al discípulo de John Locke, que es recontra famoso, que es John Toland, que es muy famoso, quien fue el primero o de los primeros en ser llamado free thinker. Criticó duramente las instituciones estatales y las jerarquías eclesiásticas en célebres obras como Christianity Not Mysteries, que es una obra muy, muy consultada. Toland fue uno de los deístas más notables y defendió las características racionales de la religión natural frente a la ininteligibilidad de los misterios sobrenaturales. Dicha síntesis racional de la religión, según él, podría ser asumida por cualquier persona de cualquier confesión en virtud de su universalidad. Su racionalismo naturalista desembocó en cierto materialismo panteísta, que culminó en un culto a lo natural ligado a la fraternidad. Es una deformación posterior. Vamos ahora con el libre pensamiento en general. Este fue el pensamiento profundo, el de Toland, que era discípulo de alguna manera de John Locke, ni más ni menos. Y ahora continuamos con lo que sería el libre pensamiento en general. El libre pensamiento, que es lo que los maestros están clamando que se haga en la sociedad teosófica, otorga a los individuos el derecho de creer o pensar lo que se les pegue la gana, cualquier cosa que encuentren convincente. Esto no necesariamente significa que tengan derecho a expresar esas creencias. Uno puede pensar lo que quiera, pero no tiene uno derecho a ponerlo dentro de un lugar en donde se piensa diferente y entrar en un debate o en un conflicto. Los libre pensadores naturalistas, que es de los que salen aquí de Toland, la verdad es el grado con el que una afirmación corresponde a la realidad. Esa es la verdad. Si encontramos algo que exprese de una manera correcta a la realidad, porque encuentre una correspondencia, esa es la verdad. La realidad está limitada a lo que uno puede percibir directamente a través de los sentidos o indirectamente a través del uso adecuado de la razón. La razón es una herramienta del pensamiento crítico que limita la verdad de una afirmación de acuerdo a las pruebas estrictas del método científico.
Los librepensadores metódicos, aquí vamos con el método, esto también es importante, son grandes exploradores que surgen después de los librepensadores generales y los profundos. Los librepensadores metódicos tienen un método, son exploradores. Para que una afirmación pueda considerarse como cierta, dicen ellos, debe ser, uno, comprobable. ¿Qué evidencias o experimentos repetibles la confirman? Esos son los metódicos. Dos, no demostrable como falsa, que teóricamente la desconfirmaría. Fallaron todos los intentos de refutarla, o sea, no se ha hecho la suficiente análisis de refutación. Parsimoniosa. Esta es la explicación más simple, es la que requiere menos suposiciones y lógica. Está libre de contradicciones. Bueno, es lo que hacen los metódicos, que están más del lado ya del materialismo. Por eso dice que se deformó un poco el naturalismo que al final cayó un poco el materialismo. Conclusión, algunos librepensadores encuentran su propósito en la compasión humana, el progreso social, la belleza de la humanidad, arte, música y literatura, la felicidad personal, placer, gozo, amor y el avance del conocimiento. Aquí, ¿qué quiere decir? Hay otras formas de librepensadores que se distinguen de los demás en su meta. Su objetivo, entonces, es encontrar propósitos para comprender mejor al ser humano, para tener un progreso social, sino para que pensamos libres, si no va a ser para eso, para encontrar la belleza de la humanidad en el arte, la música y la literatura, para hacer caminos hacia la felicidad personal, hacia el placer, el gozo, el amor y el avance del conocimiento. Bueno, eso sería la manera más productiva, hablando con el rasgo de carácter de Eric Fromm, asociada a los librepensadores. Esto es una síntesis de la, de, es una síntesis del libre pensamiento porque es muy largo, pero nos va a dar una idea. La indicación es que ustedes lean con calma, con cuidado, vean estos tipos. Probablemente no lo hice perfecto, a lo mejor es una síntesis que yo hice per motu propio, pero en realidad puede tener algunas derivaciones. Creo que lo más importante es la parte concluyente a la que no le puse título, que esa es la parte del propósito, que es lo que deberíamos tener los teólogos en teoría. De este lado viene un poco de explicación de la gnosiología de la que ya hablamos. Es la teoría filosófica y científica que estudia el conocimiento humano, su naturaleza, su origen, sus fundamentos y clases, y límites. Eso también se conoce en filosofía como epistemología. Entonces, la gnosiología es una mamá de las ciencias, por así decirlo, o de los procesos filosóficos, ya que estudia el conocimiento humano, su naturaleza, su origen, sus fundamentos, sus clases y sus límites. Y eso lo mismo lo hace la epistemología como el método científico del método científico. Y abajo sobre el discurso de libre pensamiento, que es aquí viene un poco de Anthony Collins. Este libre pensador obtuvo la exigencia del ajuste entre la revelación de las ideas naturales y las relacionales sobre Dios. Bueno, van a ver mucho de libre pensamiento, es muy importante para los maestros de libre pensamiento y por eso estoy haciendo esta síntesis. Continuamos. El arte de cuestionar más del libre pensamiento. A eso se le llama ya contemporáneamente pensamiento crítico. El problema, todo el mundo piensa, es parte de nuestra naturaleza, pero mucho de nuestro pensar por sí solo es arbitrario, distorsionado, parcializado, desinformado o prejuiciado. Y eso es bastante real. Entonces, ¿qué tan bien pensamos? Bueno, pues no muy bien. ¿Por qué? Porque pensamos de manera arbitraria, distorsionada, parcializada. Parcializada es que solo vemos una parte de la realidad y luego hacemos una generalización. Desinformado, porque somos muy pasivos y nos creemos todo lo que nos ponen enfrente. Y como nos lo creemos, lo usamos como si fuera un hecho real cuando en realidad es una fuente. El Gracias, arte de cuestionar. Gracias. gracias. Bueno, pues ante un problema de que todo el mundo piensa, pero hay diferencias. Estarán todos de acuerdo. Es parte de nuestra naturaleza pensar, lo que tan bien y mal lo hacemos, otra cosa. Entonces, lamentablemente, el mal pensamiento, el mal pensar, no en el sentido moral, el mal pensamiento es decir, cuando no pensamos de una manera apropiada, por sí solo es arbitrario. Pensamos lo que queremos y nos metemos a codazos donde se nos pega la gana y empezamos a opinar y a sacar conclusiones y entonces ahí nos convertimos en arbitrarios. Distorsionados. No lo hacemos de una manera metódica para poder llegar a una conclusión en donde podamos escuchar a los que más saben de los temas. Parcializado, a través de un trocito de esa realidad sacamos conclusiones. Desinformado, porque somos pasivos y recibimos la información sin buscarla. Y finalmente prejuiciados. De ahí el valor tremendo que tiene una buena biblioteca, en donde una persona pueda tener tantas fuentes como pueda haber en una buena biblioteca. Porque mientras más fuentes tenga uno, pues menos parcial va a ser y menos desinformado voy a estar, porque voy a tratar de para llegar a una conclusión. Sin embargo, nuestra calidad de vida y de lo que producimos, hacemos y construimos depende precisamente de la calidad de nuestro pensamiento. El pensamiento de mala calidad cuesta tanto en dinero como en calidad de vida.
La excelencia en el pensamiento, sin embargo, debe ejercerse de una forma sistemática. Una definición del pensamiento crítico es el modo de pensar sobre cualquier tema, contenido o problema en el cual el pensante mejora la calidad de su pensamiento. Por eso es crítico. Cada vez que después de pensar nosotros quedamos mejor, más cercanos a la verdad, etcétera, entonces cuando mejora la calidad de su pensamiento, eso es el pensamiento crítico, por lo menos en una de sus definiciones, al apoderarse de las estructuras inherentes del acto de pensar y al someterlas a estándares intelectuales. ¿Cuál es el resultado? Un pensador crítico, sin que esté echando pleito con nadie, simplemente es crítico, organiza muy bien los contenidos, sabe muy bien en dónde no meterse, en qué charco se mete y en qué charco no, y empieza a hacer mucho ejercicio para poder llegar a una conclusión válida. Formula problemas, este es el perfil, formula problemas y preguntas vitales con claridad y precisión, sabe exactamente cómo definir lo que busca. Dos, acumula y evalúa información relevante. Todo lo que él considera que es relevante, y esto es discernimiento, lo ajusta y lo guarda. Y usa ideas abstractas para interpretar esa información con efectividad. Entonces, acumula y evalúa información relevante implica que la irrelevante la pone en otro lado. Llega a conclusiones y soluciones probándolas con criterios y estándares relevantes. Piensa con una mente abierta dentro de los sistemas alternos de pensamiento. Reconoce y evalúa según es necesario los supuestos, implicaciones y consecuencias prácticas. Y al idear soluciones a problemas complejos, se comunica efectivamente. Encima de hacer todo esto del pensamiento, además, se sabe comunicar. En resumen, el pensamiento crítico es autodirigido, autodisciplinado, autorregulado y autocorregido. Permanentemente se corrige a sí mismo, incluso de lo que él piensa sobre sí mismo o de lo que él dice, y por supuesto se abre completamente para ser corregido y que cualquier opinión le pueda ayudar a él a encontrar entonces una mejora en la calidad de cómo piensa. Supone someterse a rigurosos estándares de excelencia y dominio consciente de su uso. Implica comunicación efectiva y habilidades de solución de problemas y un compromiso de superar el egocentrismo y el sociocentrismo natural del ser humano, que luego se convierte en chauvinismo, como ya sabemos. Este es uno de los libros, bueno, hay una fundación para el pensamiento crítico, y aquí este es uno de los libros, es la octava edición, es un libro muy leído, se llama La Miniatura, una guía en miniatura del Critical Thinking, en donde aparecen los conceptos y las herramientas, y esta es una de las autoras, que es, pues creo que es la presidenta de la fundación, que se llama Linda Elder. El otro es ese Richard Paul, y hay mucha literatura. Yo cuando era profesor de la universidad, pues llegó Ken Bain, que hizo un libro que se llama Lo que hacen los mejores profesores universitarios, y está lleno de pensamiento crítico. Él lo hizo, es una obra que le tardó muchos años en hacerla. ¿Y qué hacen los mejores profesores universitarios? Pues generan a los mejores alumnos y tienen como libres pensadores a los mejores alumnos en lugares sumamente importantes y relevantes de la sociedad, entre otras cosas. Entonces, hay muchos libros muy buenos. Este de Ken Bain también es muy recomendable para el que le interese el tema de educación, porque es un libro con bastante profundidad. Bueno, vamos a continuar. Continuamos con la carta. Solo cuando no hay esta generosa consideración es cuando incluso la más ligera sombra de diferencia arma a los buscadores de la misma verdad. Vamos a ver otra vez, aquí está usando ya el maestro un poco de pensamiento crítico. Solo cuando no hay esta generosa consideración es cuando incluso la más ligera sombra de diferencia entre las personas arma a los buscadores de la misma verdad, porque empezamos entonces a luchar contra el detalle irrelevante en vez de ver que en el fondo queremos lo mismo. Por otra parte, devotos y sinceros, con el dardo envenenado del odio contra sus hermanos igualmente sinceros y devotos, víctimas engañadas de verdades distorsionadas, olvidan o nunca supieron que la disonancia es la armonía del universo. Esta frase, este párrafo es tremendamente importante. Vean todo lo que dice el maestro acá, si lo podemos desarmar. Bueno, solo cuando no se hace una consideración generosa, cuando la más ligera sombra de diferencia arma a los buscadores de la misma verdad, porque entienden que hay una diferencia en el otro. Por otra parte, devotos y sinceros, o sea, pues son devotos y sinceros, pero algo se les activa en la personalidad, en la parte del ego inferior, cuando una persona, a lo mejor con aires de suficiencia, lo que sea, dice algo con lo que no están de acuerdo. Y se convierte en un dardo envenenado, que incluso puede progresar y convertirse en odio contra su hermano porque osó pensar o expresarse mal de una situación. Igualmente, aquel al que se le manda el dardo es sincero y devoto, y al final se convierten en víctimas engañadas de verdades distorsionadas. Y olvidan, o nunca lo supieron,
que la disonancia es la armonía del universo. Vive la différence, como dicen los franceses. ¿Se puede convivir en diferencia? Por supuesto que se puede convivir en diferencia. Hay muchas alternativas para poder convivir en diferencia. Yo tuve la fortuna también, un poco me molesta a veces hablar de mí, pero tuve la fortuna de escribir con un hombre muy desarrollado un libro que se llama, es un libro exactamente sobre las diferencias. Se llama Más allá de las diferencias. Es un norteamericano él, lo escribimos en castellano, salió el libro, en editorial Norma, la editorial esta colombiana. Se llama Más allá de las diferencias. El primer autor, bueno, estoy yo y está él, que se llama George W. Dion, y el hombre transpira eso y tiene cosas hermosas, incluso vivenciales. La obra, por comentarles algún detalle de la obra, que es una obra muy bonita y muy larga, es una obra, no sé si de casi 300 páginas, pero tiene una parte muy hermosa donde una familia muy conservadora, muere el padre, la hija que se siente un poco desorientada, tiene una aventura amorosa y se embaraza. Y le dice al hermano, el día que le dice al hermano, se estaba trabajando ahí una diferencia. Y le dice que quedó embarazada, entonces el hermano se va a una esquina del cuarto, cruza los brazos y dice, qué bueno que nuestro padre está muerto. Y ella dice uno, ¡bum! Un golpazo. Ella llega, lo abraza y le dice, nunca digas que qué bueno que nuestro padre está muerto. Dice, este niño no va a nacer de la manera convencional como tú o yo hubiéramos deseado o pensado, pero va a ser un primo de tus hijos, va a entrar en la familia y quiero que lo abraces. Yo tuve en esta relación donde fui engañado, lo que fuera, fue una relación de amor y entonces quiero concebir a esta nueva alma y después del abrazo, poco a poco va moviendo dentro de esta diferencia tan fuerte, va moviendo al hermano a la silla apropiada para poder continuar la relación sin necesidad de que esa sombra, como dice acá, pueda generar entonces una enemistad prácticamente irreconciliable. Bueno, esa es una de las. Vienen varias cosas bonitas. Ya si ustedes quieren, les puedo dar, de repente les puedo presentar este libro, que el libro es una hermosura. Continuamos. Así pues, en la sociedad teosófica, cada parte, como en las gloriosas fugas del inmortal Mozart, las fugas musicales, incesantemente estas disonancias se persiguen unas a otras en una discordancia armónica por los senderos del progreso. Sí son discordancias, pero son armónicas, es decir, son agradables a los sentidos. Entonces son armonías, las armonías naturales, ya sabemos, do, mi, sol, do, es una armonía natural, pero de repente cualquier alteración de las notas en esto puede producir entonces una disarmonía o una discordancia, pero al final de cuentas eh, alegre a los sentidos, en los senderos del progreso eterno para unirse y finalmente fundirse en el umbral de la meta perseguida, en un armonioso todo, la nota clave de la naturaleza, es decir, una gran sinfonía. La música sinfónica, como sabemos, pasa después de que las ciudades europeas crecen, por eso pasan las cameratas, se hacen ya música sinfónica y empiezan los grandes compositores a hacer las maravillas que nos deleitan a todos en esta época. La justicia absoluta no establece diferencias entre los muchos y los pocos, la justicia absoluta. Por lo tanto, al mismo tiempo que agradecemos a la mayoría de los teósofos de la Sociedad Teosófica de Londres su lealtad hacia nosotros, sus instructores invisibles, debemos recordarle que su presidenta, la señora Kingsford, también es leal y es sincera a lo que ella cree que es la verdad. Entonces, el problema de la señora Kingsford no son los valores profundos de lealtad y sinceridad. El problema es que si no está en contacto con la verdad, pues puede ser entonces un hueso duro de roer a la hora de entrar en una discusión, porque estará defendiendo una verdad que no es correcta. Es decir, es una verdad lógica, pero incorrecta. Es lo que está aquí aclarando el maestro. El hierro está en la connotación que tiene de la verdad. Y de la misma manera que es ella leal y sincera en sus convicciones, independientemente de la minoría que pueda estar de su parte en esos momentos, la mayoría dirigida por señor Sinet, nuestro representante en Londres, no puede, en justicia, cargarla a ella con la culpa, puesto que ella ha negado enérgicamente toda intención de faltar a la letra o al espíritu del artículo sexto de los estatutos de la sociedad madre, los cuales les ruego que se miren y se lean. Culpa que solo lo es a los ojos de aquellos a quienes gusta ser excesivamente severos. Culpa que solo lo es a los ojos de los que son muy severos. Todo teósofo occidental, especialmente aquellos que quieran ser nuestros seguidores, deberá aprender y recordar que en nuestra fraternidad todas las personalidades se funden en una idea única,
el derecho abstracto y la absoluta práctica de la justicia para todos. Por eso se escribió, ¿se acuerdan ustedes? El famoso contrato social de Robespierre, perdón, de Robespierre, no, bueno, el famoso contrato social, ahora me recuerdo el autor francés. El contrato social lo que dice es que lamentablemente es tanta la tendencia que tenemos a las diferencias y a crear caos y guerras, que para que una sociedad progrese, por lo menos en nuestros momentos, debe de tener en un momento determinado una serie de reglas, y son las reglas las que evitan que nos agarremos a pedradas y hagamos un montón de problemas. O sea, siempre hay un código a través del cual nosotros juzgamos si es correcto o incorrecto lo que cada quien decide ver por su propia cuenta. Bueno, es una obra muy conocida, como las obras de Hobbes también, pero hay muchas obras con un contexto social que explican un poco lo que el maestro está diciendo acá. Entonces, todo teósofo occidental, especialmente aquellos que quisieran ser nuestros seguidores, deberá aprender y recordar que en nuestra fraternidad todas las personalidades se funden en una idea única, el derecho abstracto y la absoluta práctica de la justicia para todos, fuertes, débiles, poderosos, lo que sea. Y aunque no digamos como los cristianos, devolver el bien por mal, repetimos como Confucio, devolveremos el bien por el bien, para el mal mejor aplicaremos la justicia. Así pues, los teósofos que piensan como la señora Kingsford, incluso aunque estén personalmente en contra de algunos de nosotros hasta el fin, tienen tanto derecho a toda consideración y respeto, en tanto que sean sinceros de nuestra parte y de parte de sus compañeros de opinión distinta, como los que están dispuestos a seguir incondicionalmente al señor Sinet y a nuestras enseñanzas especiales. Aquí tendríamos que hacer una pequeña pausa para analizar lo que está diciendo aquí el maestro, porque de alguna manera está explicando por qué escogieron a la señora Kingsford para ser la presidenta de esta rama que es tan importante, porque es como el inicio en Occidente de lo que va a ser la siembra teosófica. La siembra en el sentido de poner las ideas al alcance, no de influir a nadie con esto. Ahora, es muy importante cómo lo ven los maestros, porque aquí podíamos hacer varios análisis a ese respecto. ¿Se acuerdan que al principio de la carta dice que la señora Kingsford realmente no reconoce tanta autoridad en los maestros y que luego es muy dura cuando una vez que ve la verdad? Y aquí los maestros están diciendo, bueno, es que lo importante no es tanto que nos rindan honores a la bandera a nosotros, sino que acojan la verdad y que pueda abrir esta verdad las grietas necesarias para que Occidente esté en contacto con las verdades importantes que tienen que saberse y tienen que transmitirse porque son las verdades que, capaces de fabricar mejores seres humanos. Bueno, así pues los teósofos que piensan como el señor incluso deben estar personalmente contra algunos de nosotros hasta el fin. Bueno, así pues los teósofos que piensan como el señor Kingsford, incluso aunque estén personalmente en contra de algunos de nosotros hasta el fin, tienen tanto derecho a toda consideración y respeto en tanto que sean sinceros de nuestra parte. Aunque no les caigamos bien, dicen los maestros, los vamos a respetar si es que sus razonamientos van del lado de la verdad y de parte de sus compañeros de opinión distinta, como los que están dispuestos a seguir incondicionalmente al señor Sinet y a nuestras enseñanzas especiales. Qué carta, ¿verdad? Y aquí está la famosa ley, lo que está diciendo el maestro que habría que verificar. Es la membresía de la Sociedad Teosófica en Inglaterra, antigua, la sociedad inglesa. Dice, cualquier persona que acepte los tres objetivos de la Sociedad Teosófica puede solicitar a la membresía de la sociedad inglesa. La membresía de la sociedad inglesa debe ser aprobada por el presidente nacional. Bueno, es lo que el maestro está recomendando que se revise. ¿Se acuerdan que acabamos de ver? Y dice en el 6.22, dice los miembros afiliados de la ciudad inglesa, los solicitantes que se unen a una logia o centro deberán presentar un formulario de solicitud a través de la logia. Bueno, 6.2.3, los miembros no afiliados de la ciudad inglesa, las solicitudes de membresía no asociada deben presentarse al presidente nacional por compra. Bueno, pagando la suscripción anual adeudada a la ciudad inglesa. La membresía de los jóvenes, una persona mayor de 10 años puede convertirse en miembro de la ciudad inglesa, siempre que un padre o tutor firme el formulario de solicitud y dé su consentimiento por escrito a la presidencia nacional. Esto es sorprendente. Entonces, podían ser desde los 10 años de edad, no sé si hasta la fecha ocurra. Cancelación de la membresía. Un miembro de la ciudad inglesa puede renunciar en cualquier momento. La membresía cesará el vencimiento de un aviso a menos de 7 días hábiles. El año de membresía comienza el 1 de octubre, como casi todo en Europa, que era de octubre a octubre, porque casi siempre es después del verano. Los miembros cuyas cuotas nacionales permanezcan sin pagar o no hayan sido eximidas a fines de marzo de cada año dejarán de ser miembros de un penalti por falta de pago. Código de conducta.
incluidos los procedimientos disciplinarios. Los fideicomisarios elaborarán y revisarán periódicamente un código de conducta que incluirá procedimientos disciplinarios de suspensión y expulsión y un procedimiento de apelaciones. Apelaciones para que se defienda el que se trata de expulsar. Los síndicos pueden suspender o expulsar a un miembro de la sociedad inglesa por cualquier periodo o indefinidamente por una mayoría de 3/4 de los votantes o abstenciones en una reunión de los síndicos debidamente convocada. Un miembro de la ciudad inglesa suspendido o expulsado dejará al mismo tiempo de ejercer cualquier cargo, ya sea en una logia, centro o federación, como un síndico o consejero nacional, y no podrá ser admitido en ningún cargo de ese tipo mientras sea suspendido o expulsado. Yo creo que esto es a lo que se refería el maestro, porque la primera parte son temas sobre las cuotas, la primera parte de esto que es muy largo, que tiene que ver entonces con los códigos que el maestro está recomendando que se lean antes de que esto pueda progresar ya a un conflicto más serio en la Sociedad Teosófica de Londres. Bueno, y vamos ya con el remate para terminar la carta. Una respetuosa obediencia a estas reglas, las reglas que ya están ahí escritas y se acuerdan que los maestros estuvieron trabajando mucho para generarlas, servirá siempre en la vida a los intereses más elevados de todos aquellos a los que ellas conciernan, porque para eso son las leyes, para el progreso paralelo de los grupos bajo la dirección de la señora Kingsford y el señor Sinet. Es necesario que uno no interfiera en las creencias y derechos del otro. Y se espera seriamente que ambos actúen llevados por un sincero y atento deseo de respetar la independencia filosófica de cada uno. Sí, respetarte como eres, respetarte, es decir, aceptar el respeto es la aceptación incondicional, pues esta es una aceptación a medias, preservando al mismo tiempo su unidad como conjunto, es decir, los objetivos de la sociedad. En qué estamos en común? ¿Queremos lo mejor para la sociedad inglesa a través de los conceptos de la sociedad teosófica? Sí. ¿Queremos que este conocimiento pueda ser divulgado, lo divulgable a toda la sociedad? Sí. Ahora, yo lo quiero hacer de la manera A y yo ahí ya no. Bueno, entonces, entonces debemos aprender a convivir respetando las partes diferentes y fortaleciéndonos en las partes similares. Bueno, quisiéramos que la ciudad de Londres conservara su armonía en su división, como en las ramas indias, donde los representantes de las diferentes escuelas del hinduismo buscan estudiar las ciencias esotéricas y la sabiduría antigua sin abandonar necesariamente por ello sus respectivas creencias. Por eso se admiten todo tipo de creencias. Cada rama y a menudo miembro de la misma rama, en algunos casos cristianos conversos incluidos, estudian fraternalmente para servir a los objetivos comunes de la sociedad. Para llevar a cabo este programa es deseable que la rama de Londres sea administrada al menos por 14 consejeros, dice el maestro. La mitad de tendencia hacia el esoterismo cristiano, representada por la señora Kingsford, y la otra mitad por los que siguen el esoterismo budista, representado por el señor Sinet, y que todas las cuestiones importantes se decidan por mayoría de votos. Es decir, va a haber un consejo y ahí, de alguna manera, es donde se neutraliza o se normaliza la elección de la señora Kingsford como presidenta. Somos plenamente conscientes y sabemos muy bien las dificultades de un arreglo así. Sin embargo, parece absolutamente necesario para restablecer la armonía perdida. La constitución de la rama de Londres tiene que ser modificada y puede serlo siempre que los miembros lo intenten. Y vean esto que puse aquí en letra más grande. Y así tendrán mayor fuerza en una amistosa división como esa que en una unidad forzada. Y aquí el maestro da otra gran lección. Se pierde la fuerza en una unidad forzada y se gana mucha fuerza en una diferencia amistosa, una amistosa división, pone el maestro, repito. Y así tendrán mayor fuerza en una amistosa división más que en una unidad forzada. Por lo tanto, a menos que la señora Kingsford y el señor Sinet acepten la discrepancia en los detalles y a menos que el trabajo vaya al unísono para servir los principales objetivos, tal como están establecidos los estatutos de la sociedad madre, no podremos intervenir en el futuro desarrollo y progreso de la rama de Londres. Lo que hicimos ya lo hicimos, el discurso ya está hecho, la explicación está dada. Atentamente firma Maestro K. H. Y luego, bueno, también tenía yo aquí algo de Cicerón. Y así tendrán mayor fuerza en una amistad, en una amistosa división y no en una unidad forzada. Se me hace que esto ya lo voy a ver después porque es la última parte. Pero vamos a ver algunas cosas que dice Cicerón sobre la amistad, porque la ve con un matiz político. Entonces ve como una de las virtudes políticas, pero vamos a arrancar la próxima sesión ya con esto y vamos a la parte de preguntas o lo que fuere. Bonita carta, ¿verdad? Tiene mucho contenido, tiene cosas muy interesantes y ya los extras que puse yo, bueno, pueden tomarlos o no y pueden estudiarlos por su cuenta o no, pero la idea es tratar de entender lo que estaba pasando por la mente de los maestros en aquel entonces. Hola a todos, Enrique, muchísimas gracias, gracias infinitas
todo esto que nos traes para reflexionar, para aprender, para mirar, para volver a revisar. Eh, lo que digamos, me conmueve y me impacta es como eh, todo ese tema que estuvo en esa época y que aún todavía vivimos, ¿no? Y en nuestra vida personal, a nivel individual. Y lo podemos ver reflejado en el mundo cuando una diferencia de criterios concertada o permitida es más fácil la convivencia y el desarrollo que en algo forzado e impositivo como lo vemos reflejado en el mundo y seguramente en nuestras vidas o en nuestra práctica con la familia o en todo porque es aplicable a todos los entornos. Y ve uno que todavía nuestro karma tiene mucho de nuestro componente psicológico, de apertura mental, de flexibilidad, bueno, todo eso que tú también nos refuerzas en cada momento. Entonces, para mí ha sido, mejor dicho, voy a ver yo no sé cuántas veces este video. Gracias. No, gracias a ti. Mira, te comento algo. Hace muchos años, cuando yo estudiaba psiquiatría, pues obviamente tenía yo un papá que me proyectaba por todos lados, entonces pues, fui a visitar a muchos maestros, a pesar de que era yo pues, relativamente chico para el mundo de la psiquiatría. Y pues aprendí mucho, y había unos realmente muy versados en filosofía y en algunas otras cosas. Y uno de ellos, hicimos este comentario de lo que estás diciendo. Y dice, bueno, cuando yo solamente admiro a las personas que siguen los mismos caminos que sigo yo, es puro narcisismo, porque es una manera de admirarme a mí de manera indirecta. Yo le puedo decir a uno de mis estudiantes, oye, tú eres muy listo porque te gusta la novena sinfonía, pero en el fondo él no sabe que esa sinfonía me gusta a mí. Entonces, al decírselo a él, me lo estoy diciendo a mí mismo y lo estoy usando él para acariciarme. Eso es uno de los equivalentes del narcisismo que hay que cuidar mucho en teosofía. Entonces, quitar el protagonismo, quitar el narcisismo, quitar el subirse en estos escalones, como dicen los chinos, que el clavo que sobresale le espera un martillazo en la cabeza si queremos una situación más uniforme. Bueno, eso Claro. es, el libro este Y era de Rousseau, el del contrato social. Entonces, ¿cómo detectar el narcisismo que tanto daño hace? Porque el narcisismo, cuando se expresa en un grupo, genera molestias en las personas que no asumen su propio narcisismo y entonces ya empieza esto como a caminar muy mal. mm, Entonces, ahí se tiene que hacer todo un trabajo de integración de las diferencias. ¿Cuáles son integrables, cuáles no son integrables y cuál es el propósito común? Si el propósito común es que la gente cambie, pues está mal la persona. Si el propósito común es que podamos todos tratar de salvarnos y tenemos un peligro ahí, y me da igual cómo se llame o cómo sea o lo que sea, que es lo que hace un ser humano. Un ser humano cuando viene una epidemia, pues automáticamente tiene que tomar decisiones muy importantes respecto a los que consideraban que no eran sus hermanos, si ahora quiere estar con ellos porque pertenecen obviamente a esa especie humana, entonces, o quiere seguir sintiéndose diferente. Para los naturalistas que abren a un cerdo y ven que tiene un páncreas igual que nosotros, un estómago igual que nosotros, unos pulmones como nosotros, respiran como nosotros, utilizan el, dicen, ah, caray, empezamos poco a poco a ver que en realidad sí somos animales, aunque se nos olvida porque nos, sí me explico, aquí podríamos hacer muchísimas reflexiones y nos vamos a encontrar con lo que vimos ahí de pensamiento crítico, que todo lo vamos como pasando, como es muy cómodo, y empezamos a vernos como no como animales racionales, sino como personas racionales más cercanos a los dioses, menos alejados de los animales, hasta que vemos esto en el interior de un animal. Y entonces poco a poco empezamos a separarnos de la realidad y desde esa separación, pues ya empiezan muchos problemas, porque en esa separación lo único que hacemos es movernos hacia arriba o hacia abajo, subordinamos, pensamos que tenemos la verdad, que no que le pasó a Sinet, que él quería entonces una serie de consideraciones como favorito de los maestros en reciprocidad a la enorme devoción que tenía por uno de ellos. Y esas cosas que se hacen, que están mal planteadas desde el punto de vista existencial, y son los errores que efectivamente hace 150 años pasaban. Y ahora yo no sé si pasan igual o hasta peor. Estoy de acuerdo y contigo. peor. Y yo creo que él resalta mucho allí algo que HPV también recalca bastante y son los erróneos pensamientos, cómo la mente es atravesada por prejuicios, todo este tema que nos lleva a pensar y a juzgar y a rechazar al otro en toda esta polaridad y más ahora como está el mundo, porque una guerra así de ir a destruir un, bueno, y eso, y seguramente que estamos en este tiempo
tan caótico, digámoslo, porque mucho o algo, o un poquito mediano, no sé, también lo tenemos, o si no, no estaríamos viviendo en este momento histórico en la humanidad y la responsabilidad que tenemos con eso, ¿no? Me hizo reflexionar. Sí, no Entonces, engancharnos. Un filósofo debe decidir a qué claro, quiere engancharse. claro, Y para eso, pues tiene que gracias. ser crítico, porque si vamos a estar como la televisión y dejando que nos tragamos todo lo que nos ponen, pues vamos a acabar como lo quieren los que están ahí en la televisión. Claro, O sea, vamos a claro. acabar Ujú. necesitamos entonces dejar de ser tan pasivos, buscar nuestras fuentes, sacar nuestro criterio, hacer discernimiento, que es lo más importante, y poco a poco entonces vamos a encontrarnos con una humanidad interior mucho más elaborada, creo yo. Creo que por ahí va un poco como los autores contemporáneos hacen de la... Muchas gracias, Enrique, No, gracias. gracias a ti, lo veo igual. Ángela, Bueno, en la primera parte estaban hablando de la señora Kinford, ¿no? sí, la señora Kim. Entonces ella escribió un libro que se llama The Perfect Way. Y Ajá, el problema mayor con ella, con este señor, bueno, era buena, Blavatsky le decía sí, la divina Annie, o sea, la llamaba así. Y el problema mayor fue porque ella criticó dentro de la logia a Sinet, el libro de Sinet, sí, sí, sí. budismo, budismo esotérico, creo que se llama. Entonces ese fue el mayor, no se veían por eso, pero bueno, finalmente ella renunció a la logia y murió relativamente joven de tuberculosis. Y los hermanos también me permiten leer algo hay unas meditaciones que sacó la señora Catherine Becher de las cartas de los maestros y para el mes de septiembre casualmente es el mes de la tolerancia. Entonces el maestro KH dice, en un movimiento tan importante como este, nadie debería pretender congeniar con todos los compañeros, los individuos, los prudentes o los valientes. Una de las primeras pruebas de autodominio es cuando uno demuestra que puede ser amable, tolerante y genial con compañeros de los más distintos caracteres y temperamentos. Uno de los signos más fuertes de retroceso es cuando uno demuestra que espera que a los demás les guste lo que a él le gusta y Claro. actúe como él actúa. Y Ah, de más ahí o menos. vienen todas Sí, sí, las sí. incomodidades que sentimos en las logias o que sentimos con algunos compañeros. No los aceptamos tal como es, sino que queremos que actúen como actuamos nosotros o como pensamos nosotros. Gracias, eso era todo. No, sí, estoy de acuerdo. Y eso que todavía no hemos visto, pues cosas que también pasan dentro de la sociedad teosófica, que ya exceden lo que sería el plano físico, y en donde también hay a veces manipulaciones, ataques, yo que sé, implantes y en todas esas cosas que estoy viendo en lo del mal, que es muy complicado ubicarse muchas veces en ese contexto, porque en este contexto a veces la decisión es moverse un poquito para atrás, siguiendo todavía con la pertenencia a este lugar y moverse para adelante y moverse, porque al final los modelos de aproximación y repulsión que explica Bhagavan Das tan magistralmente son fundamentales para recuperar el equilibrio. Y ahí es donde el maestro ponía la parte de las fugas de Mozart, en donde empieza él a trabajar con las armonías que no son las convencionales y de todos modos son una experiencia estética. Es decir, se puede conservar lo esencial de la música, que es agradar a los sentidos, pero no de una forma como tradicional porque no empataba totalmente con la parte tradicional que estaba viendo. Entonces, hay mucho detalle en estas cartas. A veces hay que separar cada párrafo para ver lo que el maestro está diciendo, porque están muy comprimidas. Y esto, bueno, pues es una idea que lo estamos revisando, pero ustedes, por su lado, como dice Ángela, eh, sepárenla, analícenla, busquen referencias contemporáneas y antiguas y luego pongan el seso más o menos en frecuencia de cómo lo veía el maestro y después de cómo lo veía el maestro ya tratar de entender cómo lo veía él. El papá de Ángels, el don Saturnino, él comentaba eso, dice, yo no soy un adepto, pero si estudio bien el perfil puedo hacer como si lo fuera para tratar de ver cómo veían ellos algunas cosas de lo que, o sea, cómo se ve esto como un adepto. Pues obviamente no podemos, pero podemos hacer un esfuerzo, por eso les puse ahí el esquema ese
podemos estirar hasta donde podamos nuestro seso, comprimirlo hasta donde nos dé el seso y empezamos, y creo que nos vamos a llevar una sorpresa, porque al final también se acercan y nos ayudan a entender cuando hacemos un esfuerzo para poder entender el detalle fino, no el detalle burdo, sino el detalle fino de lo que es una comunicación que ahí se dice. Pero gracias, chicos, nos vemos dentro de 8 días. Como siempre, ya tenemos 2 años y pico. A ver si Uy. ya acabamos el librito, o el librazo. Nos vemos entonces la próxima semana. Que les vaya a todos muy bien.